tener valores, poseer la capacidad para aplicarlos, son dos cosas distintas. Así que estamos viendo una persona que ha actuado indebidamente, no solamente en la política, en la vida pública, puede ser en su propia vida, que tendrá metas y no las alcanza. Así que no las haya alcanzado no necesariamente quiere decir que no tenga ese valor. Por ejemplo, estudiar o hacer dieta o ir a hacer ejercicio. Muchos tenemos estas metas y al final algo pasa en el Ujú. camino y no la tenemos, no completamente. Entonces son dos temas separados. Los valores se basan en juicios sobre la importancia de distintos ideales y metas. Eso es lo que es un valor. Por ejemplo, puede ser un padre de familia que le da mucha importancia suministrar. Nos acompaña a la distancia, pero como si lo tuviéramos aquí sentado junto con nosotros. Miguel, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? No, decía muchas gracias y ojalá estuviera sentado al lado tuyo, no es por nada, pero esto realmente me gustaría estar en Panamá ahora mismo. Pero bueno, estoy conectado con ustedes de la distancia. Y sí, cada miércoles hablamos de estos temas y hoy me gustaría tocar el tema de no solamente los valores cívicos y morales, pero algo que va con ellos, que es tener la fuerza de voluntad para regirse por ellos. ¿Y qué exactamente quiere decir tener la habilidad al final de poder regirse por aquellos valores que la mayoría de nosotros ya compartimos? Y es A un ver, tema mm, extremadamente importante porque la solución amplía al ampliar el entendimiento, eh, nos entendemos un poquito mejor dónde estamos fallando. por supuesto, a ver, tienes poder, tienes la capacidad de ejecutar a tus anchas. El pueblo te dio, bueno, parte de los pueblos, o los votos más bien, te dio la capacidad de ocupar un puesto de elección popular y en ese punto te crees capaz a ver, todopoderoso, ¿no? Inamovible y aprovechas el puesto para hacer más de cuatro cosas. ¿Qué garantías existen de que nuestro comportamiento no va a ser ante las tentaciones y las circunstancias que se presentan? Es un gran planteamiento, Miguel, porque, a ver, en campaña es una cosa, en el puesto son otra. Esto se repite aquí, se repite en la China y en cualquier parte del mundo. Bueno, digo en la China, no porque se pase en la China, sino por decir, ¿no? Pero se Sí, repite pasaría aquí allá también. y en cualquier parte del mundo en donde el poder lo tienes sin controles adecuados. Y eh, vamos, no puede ser que siempre estemos escogiendo corruptos, corruptos, corruptos y no le peguemos a ninguna buena. O sea, algo tiene que estar pasando y creo que es Bueno, una gran observación la que haces cuando traes ese tema a y, colación. y ahí va parte del tema, que tener valores y poseer la capacidad para aplicarlos son dos cosas distintas. Así que estamos viendo una persona que ha actuado indebidamente, no solamente en la política, en la vida pública, puede ser en su propia vida, que tendrá metas y no las alcanza. Así que no las haya alcanzado no necesariamente quiere decir que no tenga ese valor. Por ejemplo, estudiar o hacer dieta o ir a hacer ejercicio. Muchos tenemos estas metas y al final algo pasa en el Ujú. camino y no la tenemos, no completamente. Em, entonces son dos temas separados. Los valores se basan en juicios sobre la importancia de distintos ideales y metas. Eso es lo que es un valor. Por ejemplo, puede ser un padre de familia que le da mucha importancia a suministrar a su hogar con bienes. Y bueno, habrá otro padre de familia que le dará mucha más importancia, por ejemplo, a pasar más tiempo con la familia. Cada uno va a invertir su tiempo en lo que él opina es más importante. Uno pasará más horas trabajando para poder proveerle más bienes a la familia y el otro querrá pasar más tiempo con sus hijos, su esposo, esposa. Entonces, em, lo que estamos viendo es que al abordar el principio que uno considera superior, em, es algo diferente a lo que normalmente decimos en Panamá, que bueno, que no está abordando el principio que yo quiero que aborde. Ese es un tema. Pero también está la otra parte, que es, ¿tiene esta persona realmente la capacidad para regirse por sus propios principios?
en nuestro ejemplo puede ser que tienen estos principios, pero al final viene el padre de familia, está cansado y lo que hace se pone a ver televisión, no trabaja horas extras cuando llega a la casa y no la pasa con la familia. Entonces ha fracasado. No necesariamente porque no los tenga estos valores, es porque es difícil. En el camino hacia nuestras metas, sean hacerle bien a nuestra propia familia, a nosotros mismos, estudiar o lo que sea, hay tentaciones y hay otras realidades del mundo que nos hacen tropezar, nos las ponen difícil. Así que tener una meta, querer hacerlo bien para nosotros mismos. Ahora imagínate los políticos que lo tienen que hacer bien para otros extraños que ni siquiera conocen. Cuando en general los humanos fracasamos en llegar a nuestras propias metas comúnmente, especialmente cuando se presentan dificultades o tentaciones. Esta es la realidad. Son dos temas diferentes. Y mientras que en Panamá nos enfocamos mucho en un aspecto que es, oye, la moralidad. Esta persona, ¿acaso no sabe que robar está mal? O cuando un político pone a un subalterno y ven que ponen uno que tiene hoja de paja, y, ay, pero se equivocaron. ¿Cómo no va a saber Ujú. que al poner esta persona, obviamente no lo va a hacer bien? Esa es una forma de verlo que no sabía. La otra es que se topó con una tentación en el camino y no tuvo la fuerza necesaria para decirle no a esa tentación. Ni los controles, añadiría yo, tampoco necesarios para Y ahí evitar vamos. que esa situación se dé, o sea, que la tentación exista. Así es, te estás adelantando. Y es muy importante porque el tema se va ampliando y ampliando y entendemos un poco más de lo que realmente afecta las decisiones de las personas. No es A únicamente ver, sus Miguel, valores. y antes de continuar, yo te hago una pregunta para que sigas también ampliando la explicación que estás haciendo, que me parece muy interesante. Em, yo no he escuchado a ningún político decir que la corrupción está bien. O sea, incluso aquellos que han sido señalados por actos de corrupción suelen indicar que uno de los principales problemas que hay en la política es precisamente la corrupción. Entonces, a ver, ¿cómo se entiende esto? No es la ignorancia. En general no es la ignorancia. Podrá ser que en momentos alguien no sepa exactamente cuál es la mejor acción que tomar, pero cuando vemos en nuestro país que siempre toman la acción opuesta, entonces no puede ser, no puede ser, es muy improbable que sea coincidencia. Em, el no regirse por los valores no significa no tenerlos, es una cosa que estamos hablando, pero esta realidad fue estudiada en los 1970 por Walter Mitchell, que era un profesor de la Universidad de Stanford. Él se estaba preguntando, oye, pero esta diferencia, ¿qué trae a colación esta divergencia? Él quería estudiar la fuerza de voluntad de las personas, así que hizo un experimento, pero con niños y le ha seguido la vida de estos niños a través de las décadas. Esto fue en los 1970s. Y es bien interesante el experimento. Agarraban niños entre 2 y 5 años y le ponían una golosina al frente. Los ponían solitos, en general en un cuarto, y le daban una golosina y le decían, mira, te puedes comer la golosina ya si quieres. Yo me voy a ir, tú puedes hacer lo que tú quieras con la golosina, pero si no te la has comido, si te esperas, cuando yo regrese, te voy a dar una segunda golosina. Así que, en pocas palabras, si tienes la fuerza de voluntad a esperar 15, 10 minutos, cuando regrese vas a tener dos golosinas en vez de una. Así que los niños obviamente quieren dos golosinas en vez de una. Así que ahí está la tentación. Quieren comer, tienen la golosina al frente, tienen el apetito que le está tentando, pero saben que si se esperan van a poder tener dos golosinas. Y bueno, hay un porcentaje pequeño de ellos que no se aguanta un segundo, en sí ya se la meten en la boca, pero la gran mayoría pelea contra sí mismo tratando de aguantarse hasta que llegue el adulto con la segunda golosina. Pero, pero, En pero, general era un pero, malvavisco. ahora, pero si en términos generales dependemos de que en su conjunto la mayoría actúe de la forma correcta, el hecho de que solamente un porcentaje reducido haga lo correcto no ayuda tampoco. O sea, porque necesitamos, no que algunos sí lo hagan bien, o sea, necesitamos que por lo menos en su mayoría hagan las cosas como se deben, correctamente, para que el beneficio llegue al resto de los ciudadanos. Bueno, y ahí vamos a aprender
porque el experimento se amplía, pero vamos a comenzar, estoy explicando el experimento base y qué fue después lo que aprendieron de ello y cómo lo fueron modificando para ver qué ocurría. Así que los niños se tienen que esperar un porcentaje, no espera, no se aguanta, enseguida come, otros pelean y los tienes que ver, los puedes meter en YouTube, en Marshmallow Experiment de Stanford, y están los niños peleándose, unos que lo están mirando la golosina, otros la huelen, em, pero otros la tapan con sus manos, otros se ponen a jugar con otra cosa en el cuarto, un libro, lo agarran y se ponen y se entretienen con otra cosa por mientras. Y bueno, y vemos que al final la gran mayoría fracasa, no se aguanta. Más o menos 2/3 en el experimento base agarra y come la golosina antes que llegue el adulto. Lo interesante es que a través de las décadas después han visto cómo estos niños, cuando se convirtieron en adolescentes y después en adultos, sus vidas estaban correlacionadas exactamente con cuánto tiempo aguantaban. Mientras más tiempo aguantaban, tenían mejores notas, menos problemas disciplinarios, después de adolescentes, menos problemas con las drogas, de adultos tenían mejores puestos de trabajo, tenían menos problemas familiares, menos divorcios. em, ¿Cuánto tiempo aguantaban? ¿Cuánta fuerza de voluntad podían ejercer? Tenía impacto no solamente sobre cuántos aguantaban para el malvavisco o la golosina, pero después para todo lo demás en la vida. Aguantarse, en vez de salir con las amistades, estudiar. En vez de que lo provocaran, no pelearse con una persona. Tiene la habilidad de uno de aguantarse las tentaciones, tiene repercusiones enormes sobre qué también uno le va en la vida. Pero lo interesante de esto fue que la diferencia no está correlacionada con la fuerza interna, con el músculo, que es la fuerza de voluntad, está más correlacionada con las estrategias que los niños empleaban para eliminar la tentación. Es decir, esto, eh, había niños que tapaban la golosina con sus manos y otros se ponían a olerla. O sea, si tú te pones a oler la golosina, estás ampliando la tentación. Si la tapas o comienzas a pensar en otra cosa, se te aminora la tentación. Entonces, eso da a entender que la idea de tener fuerza de voluntad, bueno, si uno nace con cierto porcentaje y los primeros 2, 3 años de vida, dependiendo cómo ciertas cosas en tu circunstancia hacen que uno pueda crear más o menos ese músculo, pero al final lo que realmente importaba, una de las cosas muy importantes, era tener estrategias personales para eliminar el conflicto interno. Y bueno, entonces este señor, de todas estas décadas, especialmente con un programa, Knowledge Power Program, a educar a la para tener más control, Sí. para tapar el malvavisco o para hacer ciertas cosas y modificar la acción de uno para no caer en la tentación tan fácilmente. Pero hicieron otro experimento, porque lo que uno creería ahí es, bueno, lo único que uno puede hacer es ver cómo uno personalmente eh, te enfocas en otra cosa o tapas la tentación para no caer en ella. Pero lo interesante es que no solamente lo que uno puede hacer, pero también la circunstancia en la que tú te encuentras tiene una gran peso al final en cuánta tentación existe. Puedes eliminar la tentación. Y esto he visto en otro experimento también hecho por el mismo profesor, Walter Mitchell. Lo que hizo es, en este experimento, prácticamente todos los niños aguantaron los 15 minutos hasta que regresaron con la siguiente malva. Así que uno diría, bueno, es que hay algo especial en estos niños, tenían una habilidad o tenían mucha fuerza de voluntad. No, simplemente cuando le dieron la golosina se la tapaban con un pañuelo, así que no la podían ver y ya se les hacía mucho más fácil aguantarse la tentación, porque no estaban siendo tan tentados como estar viéndolo, oliéndolo, tocándola. Em, Así que uno puede modificar las circunstancias para eliminar los conflictos de intereses. Y esto se aplica para todo. Y hay muchas otras estrategias que uno puede emplear. Digamos, una de las estrategias que enseñan es, si tú tienes una meta a largo plazo, entonces
creas premios a corto plazo. Bueno, si llego si estudio por 15 minutos, me puedo entonces tomar 5 minutos para comerme una galleta o lo que sea. Entonces, bueno, en vez de estudiar por 3 horas de seguido, cada 15 minutos te vas dando un premio pequeño para llegar al premio grande, que es cuando ya seas viejo, tener mejores notas y mejor trabajo. Hay bastantes de estas estrategias que se pueden emplear para uno personalmente no caer en la tentación y otras que como comunidad podemos emplear para eliminar los conflictos de intereses que tienden a hacer que las personas tropiecen. A ver, en ese afán de lo que mencionabas al principio, de encontrar nuestro propio beneficio, se nos olvida que nuestro compromiso está más allá de cumplir con el país, en ser justos con la sociedad. Y, a ver, lo digo sobre todo poniéndome en el lugar de cualquier persona que ocupe un puesto público. Es complicado, Miguel, porque el poder, de cierta manera, lo que incluso hay un estudio por ahí rondando que uno puede encontrar en internet, te cambia. Y muy pocas personas hablan de los controles. O sea, hablamos de que tenemos que buscar gente buena, gente capaz, gente con altos valores, gente con experiencia y vemos un perfil, tú sabes, mesiánico, casi utópico. Y en la realidad esas cosas no suceden. Y volteamos y miramos qué es lo que han hecho democracias que a lo mejor no son más maduras, porque nuestras democracias en América Latina son bastante maduras. Lo que pasa es que, a ver, me permito decirlo, llegan a ser ineficientes o ineficaces, porque... No hemos resuelto lo que estás hablando, no hemos resuelto todavía el problema de que estamos poniendo a las personas en altos conflictos de intereses. Y es que si tú tienes un familiar, una amistad, alguien querido, y tienen que llegar a una meta, sea hacerle el bien propio para ellos estudiar, ponte, o van a estar en un trabajo, para llegar a ese punto, tú puedes escoger que ellos agarren por dos caminos. Estás en una Y en el camino. En uno van a ser extremadamente tentados y se le va a hacer muy difícil llegar a la meta. En el otro, todas las tentaciones han sido eliminadas. Si es estudiar, las amistades no van a estar tocándole la puerta y vamos a la fiesta. Si sea hacer ejercicio, van a tener unas amistades que todos están haciendo ejercicio, los otros van a estar comiendo y cocinando comida rica. Si tú tienes una persona querida, ¿a cuál de los dos caminos tú le vas a hacer que tome? ¿El que está lleno de tentaciones o el que no tiene tentaciones? No, se la queremos hacer feliz, fácil a las personas. Vamos a decir, oye, yo a mi hijo o a mi pareja que agarre el camino sencillo, el que tiene menos tentaciones. Yo voy a tomar em, pasos necesarios para asegurarme que yo no le esté tentando a ella. Si es alguien que tiene problemas de alcohol, yo no voy a estar tomando al frente de ellos, es tentarlos. Todos entendemos esto al final del día, pero no solamente aplicarlo en nuestras vidas, hay que aplicarlo a todo, incluido nuestros gobiernos. Si vemos cómo están estructurados, vemos que hay grandes problemas. No solamente, digamos, al IFARU aparentemente han puesto a un nuevo ejecutivo que se ha beneficiado anteriormente de los bonos estos que le daban para estudiar. Como 30 y algo mil dólares le han dado, según he entendido. Entonces hablan en la radio, en la prensa, en Panamá mucho sobre que, bueno, pero ¿cómo vas a poner a alguien que tiene ese conflicto de intereses? Y es verdad, es una persona que si se ha beneficiado de aquellos bonos, muy difícil que entonces quiera comenzar a sacudir el polvo a ver si las cosas se hicieron bien o no, o se hicieron mal, porque lo puede salpicar al mismo, es una realidad. Pero eso no es el enfoque correcto, es un tipo de tentación. La pregunta más grande es, el que lo está poniendo ahí, ¿es una persona imparcial al tener que poner a alguien en esa posición? Si todos sus aliados, si los grupos políticos se han beneficiado de este programa, ellos no van a estar en una posición donde quieren sacudir
como dicen en inglés, rock the boat. Mejor vamos a poner a alguien que no va a hacer nada, porque yo no quiero que la gente se moleste y no, vamos a asegurar que no pasa nada. Yo no sé por qué tomaron las decisiones, no tengo la menor idea si es verdad o no es verdad que este señor ha sido beneficiado anteriormente. Nada más de manera, yo estoy hablando más de manera teórica. Bueno, tiene sentido. Yo no creo que haya sido un error si fue por esas razones. O por lo menos yo hubiera estado puesto en esa situación y tiene sentido. Si yo dependo de estas personas, estas familias que se han sido beneficiadas, entonces no voy a poner a alguien que los va a investigar a ellos. Yo tengo que jugar el juego. Claro. No me va a quedar otra que poner a alguien que yo estoy seguro que no va a querer hacer las investigaciones del todo profundo. Y es una realidad. Entonces la tentación realmente equivocada es mucha más profunda. El conflicto de intereses es que en nuestra política, en nuestro sistema gubernamental, la persona que depende de aquellos que se están beneficiando de estos es el que pone al que supuestamente al final va a estar investigando. Entonces no va a investigar nada porque no va a poner a alguien que le va a investigar a mis aliados. Punto. Y bueno, entonces vemos en otras sociedades donde no tienen estos conflictos de intereses es porque han organizado bien la política, el gobierno, para que no sea la persona que representa estos intereses el que al final entonces está encargado de nombrar al que al final va supuestamente investigar o hacer que se haga bien o mal en el futuro. La cortoplacencia ha hecho que desestimemos algo tan natural en el comportamiento humano como el encontrar respuestas inmediatas, paliativos, y en ese tira y jala se nos consumen los años que debimos haber utilizado sabiamente para resolver los problemas crónicos de nuestros países. Cuando se nos deja todo, a la manera en la que nosotros podamos ejecutar, nos estamos rifando quizás el futuro del país. Miguel, nos tenemos que ir a cambio comercial. Y a la vuelta podemos seguir ahondando en esto e ir más detalladamente en cada uno de los aspectos que has mencionado para entender por qué, si hoy tuviéramos que rehacer nuestra constitución a través de algún proceso constituyente, que como lo hemos dicho, ese ha sido el debate, o sea, cómo va a ser el proceso constituyente, en lugar de sentarnos a pensar en la manera, no solamente la manera, sino en qué vamos a cambiar. Y aquí es donde entramos y entras tú particularmente a presentar estas alternativas. Así que nos vamos a cambio, Miguel, si te parece, y a la vuelta pues seguimos, pero vamos un poquito más al fondo, ¿no? De este tema tan importante que tiene que ver principalmente con las decisiones que se toman y cómo blindarnos como país para que esas decisiones no sean o no estén basadas solamente en el cortoplacismo, en lo que puedo ahorita, porque puedo, sino en las posibles consecuencias si no ejecuto de forma correcta, que es acá en donde podemos empezar a erradicar el germen de la corrupción que tanto nos ha quejado. Hagámoslo, aquí estaré. Claro que sí, nos vamos a cambiar, ya regresamos en breve. Sí, nos acompaña desde Houston, Texas, el arquitecto Miguel Rosa. Hablamos sobre estructuras para crear justicia. Si hoy fuera o iniciáramos el proceso constituyente en Panamá, ¿cuáles son los temas que podríamos abordar más allá de prohibir la corrupción? A ver, Miguel, ¿qué pasa si ponemos como regla general que la corrupción está prohibida? A ver, eso se entiende, ¿no? Se entiende. Bellísimo sería, ¿verdad? Que Sí. nadie fuera corrupto. Pero, a ver, no sé si se me capta la idea. No está mal, porque podemos utilizar palabras técnicas para buscar explicar qué es corrupción y qué se considera un acto corrupto. Que me parece que es la forma en la que la entendemos, explicar qué es corrupción y qué cosas se considerarían y qué hacer en caso de que exista un acto de corrupción. A ver, pero creo que no es lo que hemos estado conversando. Vamos un poco más allá. Hablemos de qué podemos hacer para que dentro de las reglas se intente explicar se intente
Entiendo lo que estás se intente preguntando. normar la conducta para que no existan situaciones en donde la corrupción se permita. O sea, vamos a poner esto aquí y esto acá, sabiendo que no te vas a encontrar en esta situación comprometedora, y de esa manera, en lugar de decir que si haces esto vas a pagar las consecuencias con todo el peso de la ley, mejor Exactamente. quitarte la tentación de encima. No, no sé si es otra forma un poco... Son, Ajá. son dos cosas que acabas de decir ahí muy ciertas ambas. Uno es que aquellos que al final actúan de manera incorrecta la paguen, no estén protegidos. Ese es un problema. Cuando hablamos de la corrupción, en Panamá en general las personas nada más están viendo lo que está al frente de ellos. Una persona que ha actuado indebidamente, sea porque agarró una coima, pidió una coima, sea porque protegió a otra persona, lo sacó, cerraron, archivaron el caso, no hicieron la investigación bien, se cayó por ello. Al final sabemos que muchos casos son debido a favoritismo, amistades, parte del partido, clientelismo, pero lo que estamos viendo es una persona que actúa mal y no es muy difícil estudiar y entender qué es lo que está atrás de esa acción. Aparentemente, si nada más vemos una persona que actuó mal, entonces porque esa persona es mala. No se ve, no es algo que uno puede tocar los incentivos, las presiones atrás de la acción. La acción es muy visible, es muy obvia a veces. Lo que no es visible y pocas veces es obvio son las presiones a que esa persona se encontró. Y una vez que comenzamos a analizar estas presiones, estas tentaciones, vemos que las personas no necesariamente están actuando porque son corruptas. Puede ser una persona que está actuando de manera corrupta, pero no es que su adentro es una persona perversa, mala, o que no tiene valores morales, no entiende que robar está mal, o que poner a uno que supuestamente fue beneficiado del programa a ponerlo de jefe. Eh, ¿Es que no sabían o es otra matemática atrás de ello? La Ahora, capacidad de ejercer el dominio propio es la misma para todo. Así como cuando uno quiere hacer la dieta y uno falla, o uno quiere hacer ejercicio, esto es para uno propio, el bien propio, y uno falla, es la misma fuerza de voluntad que se aplica para cuando supuestamente otro le tiene que hacer el bien al común al pueblo. Si no, no los podemos hacer para nosotros, o fallamos a menudo, hacerlo lo que queremos, nuestros valores, nuestras metas, fallamos propiamente. Imagínate cuando es tú resistir esta misma ujú. tentación, pero no es para algo que te va a beneficiar a ti, sino a otro. Se hace aún más difícil. Este es el humano real con el que estamos trabajando. Así que la idea que, porque falló, porque cayó en la tentación, es una persona corrupta, puede ser que sí, así como puede ser que no. Hay que ver más allá cuáles fueron sus motivos, en qué posición lo hemos puesto y a qué estaba entonces reaccionando. Y si comenzamos a ver que realmente estaba puesto a un tipo de tentación que casi cualquier humano o un porcentaje altísimo fallaría, entonces el problema ya no es la persona. Y el humano somos lo que somos, es la situación. Entonces, ¿Cuánto nos cuesta tiempo en personal, en recursos del Estado, el investigar actos de corrupción en el tiempo que se desestiman atender otros aspectos importantes del Estado solamente por estar tratando de castigar el mal comportamiento o digamos el mal actuar de los políticos, bueno, que en los últimos años sí ha habido por lo menos mayor beligerancia, y hemos visto ya condenas en firme, hemos visto incluso a políticos que han sido encarcelados. No obstante, a lo que voy, podemos vivir toda la vida haciendo esto y reforzando el sistema y tratando de meter preso, pero ¿por qué no miramos un poco más allá, como tú dices, y y lo que, decimos, lo que estás diciendo, si puedo interrumpir, claro, por según supuesto. entiendo, es que hay dos formas de verlo. Uno es antes que ocurra el acto de corrupción y otro es después que ocurre el acto de corrupción. Lo mejor, lo más efectivo, como lo hacen en las campañas de salud pública,
es asegurarse que las personas no se enfermen. Ya cuando estás enferma, ya como que se Claro. hace mucho más complicado y ya, o sea, es que se laven las manos antes de enfermarse. Es una mejor campaña que tratar de curar a las personas que tienen diarrea o quién sabe qué otros problemas, porque no se están lavando la mano, porque el agua no la hirvieron o lo que fuese. Es ver qué podemos hacer antes de, para que las personas no caigan en, y aquellas que de todas maneras caen en, entonces que hayan agentes adentro del gobierno suficientemente separados de los intereses de los grupos adentro, que entonces puedan poner orden. Y bueno, entonces ese es el tema que no se habla tanto en Panamá. Y cuando yo leo en la prensa, muchas de las radioemisoras que están hablando sobre el tema es bien contra el mal, el bien contra el mal. Y esa discusión no nos va a llevar a solucionar los conflictos de intereses. Deberíamos estar hablando, oye, ¿cuáles son estos conflictos de intereses? ¿Por qué década tras década, año tras año, caemos en los mismos problemas? Ya sabemos que entonces como sociedad, como humanos, no tenemos la habilidad de resistir estas tentaciones. ¿Qué podemos hacer para eliminarlas? Ya vamos a crecer como sociedad. En vez de estar hablando de cuentos de hadas, del bien y el mal, vamos a hablar en serio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué situación estamos poniendo a nuestros compatriotas y a nosotros mismos al final del día? Y bueno, no hemos terminado de hablar de los 5 temas que he sacado en las últimas semanas. Y si gustas, yo creo que es importante Sí, sí, por supuesto. repasarlos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hemos hablado ya en algo de detalle de los primeros dos, el clientelismo y la corrupción, em, que tiene mucho que ver con la carrera administrativa. En nuestro país, la carrera administrativa es administrada por los mismos políticos que se benefician de darle los puestos a sus compartidarios, amistades, aliados políticos y económicos. No, así que si el mismo que está administrando la carrera administrativa es el que se beneficia de que no se administre bien, pues entonces ocurre lo que ocurre en Panamá. Realmente no tenemos una carrera administrativa regida por el mérito. Y al momento que quieren sacar a alguien por cualquier razón, lo pueden hacer con impunidad. La manera que, y esto ha ocurrido en los Estados Unidos también, la manera que lo corrigieron es divorciando completamente la administración de la carrera administrativa de los poderes gubernamentales, del ejecutivo, del legislativo, del judicial. Lo han divorciado y al hacer eso ha funcionado. Ya no tienen que, los administradores no tienen que hacerle favor a ni uno de ellos para ellos poder tener el dinero necesario, la autoridad necesaria o estancia en sus puestos. Y eso le da la libertad entonces para administrar el sistema de manera adecuada. En una versión bien corta. La otra es la segunda muy importante es el hiperpresidencialismo que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? El presidente tiene mucho poder, no solamente sobre la carrera administrativa de nuestro país, pero sobre todas las instancias, incluidos los dineros que se manejan en el legislativo y en el judicial. Al final entonces pueden comprar conciencias muy fácil en los otros órganos del Estado y ni decir adentro de su propio órgano. Todos al final bailan al tambor del presidente y su grupo. ¿Y qué es lo que trae esto? Además de ya que tiene control sobre la carrera administrativa, pero también sobre los fiscales, sobre los jueces, que le puede dar o quitar beneficios, es que se hace una red clientelista. Tú, como miembro de la red clientelista, para mantener tu puesto, para que te den beneficios, rentas, para tener un futuro dentro del sistema, tienes que jugar el juego, que es usar tu autoridad para beneficiar al partido y más ampliamente al, a la red clientelista, porque no necesariamente se limita a un partido. Entre ellos, los familiares, todos están bien unidos y es más como una telaraña que toca casi todos los aspectos de nuestra sociedad. Y las personas entonces para protegerse, bueno, juegan el juego ese. El hiperpresencialismo ha sido eliminado en muchos estados con lo que le llaman el ejecutivo plural,
que tú no solamente escoges al presidente, que después es un rey adentro del Ejecutivo, sino a múltiples, eligen el pueblo a múltiples ejecutivos, no solamente en el gobierno nacional, pero también en el local. Y que tiene fiscal, el fiscal nacional, pero tiene fiscales locales elegidos, jueces totalmente divorciados, pero dentro del Ejecutivo, porque el Ejecutivo plural es el Ejecutivo. Así que está el Contralor, también elegido. Un sinnúmero de puestos importantes que adentro del gobierno tienen que estar eh, vigilando cómo los otros están haciendo su trabajo, especialmente los fiscales y los contralores, pero también otros puestos, como por ejemplo el de la carrera administrativa, los van divorciando, separando completamente, no solamente dividiendo el poder, pero separando, que uno no tenga nada que ver con el otro, para que en el momento que uno de ellos lo haga mal, el que tiene que frenar no le deba nada a nadie y no dependa de ellos, no por su dinero, no por su autoridad, no por su posición adentro de la jerarquía gubernamental. Ese es el Ejecutivo plural, que es la manera que han acabado con el clientelismo en gran parte y lo que llamamos en nuestros países el hiperpresidencialismo. Pero incluso lo ves en los países europeos que son más parlamentarios. Tienes a un primer ministro, pero tienes a muchas otras instancias dentro del Ejecutivo que son puestos de mérito o que llegan ahí no porque el Ejecutivo, el primer ministro, que al final es un ministro, pues un legislador que llega ahí por ser votado por los otros legisladores, él no tiene tanto control sobre ellos o no tiene control del todo. Han dividido el Ejecutivo, realmente lo han dividido. Entonces es un Ejecutivo plural. Eh, no sé si tienes algo que Sí, con antes eso de ir último al que siguiente. mencionas, el ejecutivo plural, porque, a ver, pasa algo y por lo menos en Panamá, salen a protestar en contra del presidente. Eh, Ujú. Se va al agua, el presidente tiene la culpa. Alguien Y necesita la algo. tiene al final, porque es el que tiene Es- todos los hilos de control sobre claro, todos los estamentos que no deberían tener nada pero, que ver con él. pero es que ahí es donde quiero ir. O sea, ¿cómo hacemos para que se distribuya también el poder al punto de que, o sea, imagínate, indistintamente quién sea, debería haber mejor distribución de las responsabilidades, cosa de que no sea solamente eh, el presidente, sino la figura del ejecutivo o de los políticos los que tengan que tomar esa decisión. Y es bien interesante, por ejemplo, en los Estados Unidos, que eligen a un sinnúmero de personas, pero es que son docenas y docenas de personas que uno vota por. Lo interesante es que cuando estás votando por un fiscal, por ejemplo, sea el fiscal del estado o fiscal de tu localidad, estás, pasa a juicio en algo muy angosto, no en cómo beneficia en mil diferentes cosas, pero en una. O sea, está llevando a la gente a juicio, está ganando los juicios cuando los lleva a juicio. Cuando hubo problemas en nuestra ciudad, pagaron los que hicieron la cosa mal y tienen un incentivo enorme, enorme en hacerlo bien, porque si lo hacen bien, enseguida son premiados con ser reelectos o un puesto mayor. Así que tienen incentivos reales y no dependen de ningún otro estamento. Así que no es que le tienen que hacer el favor a ningún otro político. Es más, es oro para ellos cuando se dan cuenta que otro político la ha hecho mal, porque incluso de su partido, porque hacer que caiga la ley sobre ellos va a hacer que ellos se vean bien, van a ganar. Su futuro ya está hecho por ellos. Ay, que hay un político que lo haga mal. Todos saltan en esa, como si fuera piñata, para ver qué golosinas sacan de ahí ellos. Por eso es que no hay impunidad en este país, porque los incentivos están bien creados. Y no es como si el presidente pone al fiscal, entonces a quien ellos están Ujú. respondiendo en Panamá es hacer feliz al que te da la autoridad, te da el Como que no puesto, te hay, da el dinero, al presidente y a sus allegados, como que no hay mucha completamente opción para distinto. ser tan selectivos, ¿no? Porque si hay algo que pasa bastante en nuestras democracias aquí en América Latina es que se es muy selectivo. Eh,
y hay esa libertad de decir, sí, pero es que, sí, pero es que, sí, pero es que, bueno, como en ese sí, pero miramos eh, todas las posibilidades que existen, que permiten nuestros sistemas políticos, y la impunidad pues se da de hecho porque hay formas de que exista la impunidad. Pero ¿qué pasa cuando no hay conflictos de intereses, indistintamente de eh, quién seas dentro de... Claro, siempre existirán mecanismos y se van a encontrar una y mil mecanismos para buscar evadir, por supuesto, a las personas que tienen poder. Sí, Pero, por ¿cómo, supuesto. cómo nos aseguramos de que para que la justicia nos llegue a todos, eliminar todo, todo conflicto de interés, todo conflicto de interés, para evitar a toda costa de que llegue un punto en donde eh, la justicia sea manipulada? Y una cosa que es bien interesante, el conflicto de interés no termina en el fiscal este que su bienestar, en Estados Unidos, por ejemplo, es, em, está el peso de su futuro bienestar está en los votantes, porque son los que lo van a premiar o no. En Panamá sería entonces a la jerarquía política. Ellos son los que le van a dar oportunidades en el futuro o no. Así que va a ser, va a laborar en una forma que va a tender a hacer feliz a aquellos que tienen la habilidad de hacerle la vida mejor o peor en el futuro. Pero ahora, aquel que está decidiendo qué fiscal va a poner también tiene intereses. No está completamente divorciado de la realidad política. Si es un presidente, él depende de muchas personas para llegar al puesto, para mantenerse en el puesto, o sea, realmente le debe a muchas personas, no solamente de favores en el pasado, pero en el presente también. Es una persona que está en una posición donde está balanceando favores entre diferentes personas. Así que mientras más favores tengo que las personas me deban hoy, entonces tengo más facilidad de que me den lo que yo necesito para pagarle a otra persona. Cuando tengo que entonces decidir cuál va a ser el fiscal que voy a poner, yo voy a estar seguro que va a ser alguien que va a usar su autoridad para beneficiar a mi grupo. Y eso es lo que vemos en Panamá que hacen. No es un error que ponen a las personas que ponen. O sea, ellos saben a quién están poniendo y va a ser una persona que su partido puede confiar en que van a usar esa autoridad para beneficiar, van a mirar hacia otro lado cuando uno de sus partidarios hace algo malo, por ejemplo. Lo vemos cuando cambian de el quinquenio, una de las primeras cosas que tratan de hacer es sacar al último fiscal para poner el de ellos. No es que no puedan confiar en el 100%, pero porque ya son parte de la misma jerarquía y redes clientelistas, pero mejor poner uno del partido, o uno que realmente yo confíe en. Y es la realidad que vivimos en Panamá. Ahora, ese es el Ejecutivo plural. Realmente podemos hacer mucho, constitucionalmente hablando, para eliminar estos conflictos de intereses. El otro es la falta de independencia judicial. Dios mío, qué problema tenemos en Panamá. Que a cada rato cuando me meto en estos diálogos que hablan sobre la independencia judicial, hablan sobre que el presidente no debería emplear todas estas herramientas que tienen de poder sobre los jueces para manipularlos. Eso es en la mente del panameño lo que es cómo solucionar la falta de independencia judicial, que el presidente no use su poder del erario para coercionar a los jueces, favorecer a aquellos que fallan a favor de sus aliados y quitarle favores a los jueces que fallan en contra. Eh, y bueno, y vemos que los jueces andan viajando por todo el mundo en Panamá, pero no todos, solamente algunos, y tienen chofer algunos, otros no tienen ni aire acondicionado ni suministros en sus despachos. Dependiendo tú cómo lo hagas, te van dando, te van quitando. No decir que en Panamá la mayoría de los jueces por décadas ha sido de a dedo y interinos, no tienen estabilidad en sus puestos. Entonces, dependen de la jerarquía judicial y entonces tienden a usar, cuando viene un caso importante, bueno, ellos ya saben por quién tienen que fallar, cómo tienen que esto
manipular o correr las diferentes causas. Es un gran problema. La independencia no está solamente en resistir estas tentaciones o que la persona que tiene esta autoridad no la emplee para beneficio propio, está en eliminar estas herramientas para que nadie tenga la habilidad, ni siquiera la habilidad de coercionar a los jueces de primera instancia o los jueces intermedios y mucho menos de la Corte Suprema. Es algo que no se habla en Panamá, simplemente no se habla. No sé si es por ignorancia o es porque realmente no quieren que cambie el sistema. Entonces, bueno, que la gente se enfoque en que lo correcto es que el presidente no presione a los jueces. Eso es lo que es independencia judicial. Vemos que han hecho en los Estados Unidos. Se llama el Missouri Plan, que es tú eh, como si quieres ser juez, cómo llegas a esos puestos. Y es completamente divorciado de la jerarquía política, sea la jerarquía política judicial o la jerarquía política ejecutiva. Tiene muy poquito que ver y son muy parecidos a como describí la semana pasada, la parte de el sistema de mérito, bien parecido, de que son diferentes comisiones pobladas de personas por posiciones en la vida cívica, sean presidentes de universidades o del club de abogados. En Estados Unidos, cada estado, tú para ser abogado tienes que ser miembro del esto, no sé cómo se dice en español, como que de la red de abogados, pues. Ujú. Y entonces tienen mucho poder ellos. Y bueno, en cada ciudad, si es un abogado, perdón, si es un juez de primera instancia, entonces, crean una comisión y ellos, bueno, o parte de la comisión son elegidos por estos abogados. Y bueno, y van mezclando, el presidente puede ser que ponga a dos de una comisión de seis, los abogados ponen dos personas más y los presidentes o los rectores de universidades ponen dos más. Así que ya son diferentes intereses y ellos entonces hacen pruebas de mérito a ver cuáles son las personas más aptas para estos puestos y le pasan los tres mejores candidatos al presidente o el gobernador y ahí escoge. Pero ya los que llegaron a esa posición ha sido por su mérito. Entonces, el gobernador ya escoge a alguien que se parece a él en su forma de pensar ideológicamente. Claro. Entonces, escogen a una persona y ya ese va a ser juez por un año. Al final de ese año va a plebiscito. El pueblo, bueno, si es alguien, digamos, un abogado, no un abogado, si es un juez de primera instancia de un distrito judicial, todos los que viven adentro de ese distrito judicial pueden votar sí o no a ese juez. Si el juez ven que lo han hecho bien, votan sí, si no, no. Entonces, la manera, no solamente después del primer año, después, dependiendo que juez sea, 4 años después, 6 años después, 10 años después, tiene que ir renovando, va a plebiscito de nuevo a ver si se mantiene en el puesto. Es el pueblo el que decide y hace que entonces sean completamente independientes de los intereses políticos, incluso independientes de los intereses políticos adentro de la rama judicial. Facilitas que actúen correctamente. Y si uno de ellos sale a la luz pública que lo ha hecho mal, no solamente no va a ser reelecto, pero también hay mecanismos adentro independientes para hacer que haya justicia dentro de la rama judicial. Los llevan a juicios internos y los pueden sacar. Bueno, Miguel, De manera de que se nos hizo ya 4 de la tarde. Y esto último que mencionaste me gustó bastante porque la estructura en la que nosotros hemos crecido, aquí en Panamá particularmente, no prevé o no contempla una elección dentro del órgano judicial, solamente para el Ejecutivo y el Legislativo. A ver, cuán importante es considerar también que exista alguna vinculación por parte de los ciudadanos, sobre todo para aquellos que de alguna u otra manera necesitan de los servicios de un juez. Y al final, pues, estos sirven a los ciudadanos, no solamente a los intereses del órgano judicial. Pero, bueno, son temas que abordamos cada semana en este espacio, Miguel, todos los miércoles. Y esto queda en YouTube para que aquellos que deseen también comentar o ver
otros programas que hemos hecho en semanas anteriores, lo pueden hacer y compartir sus dudas, inquietudes, comentarios, añadir o quitar lo que consideren, porque lo bonito de las democracias es que se permita la participación activa de todas las partes. Y eso es una de las cosas que nos gusta promover acá. No necesariamente decir esto está bien o esto está mal, sencillamente que se respete el espacio y la libertad de todos. Miguel, te agradezco por acompañarnos como siempre. Ya no nos queda tiempo para más, pero te esperamos el próximo miércoles. Todo gusto mío estar aquí, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, era Miguel Erros, arquitecto, autor de Estructuras para Crear Justicia. Hoy me moví, aquí está el libro en la pantalla de radioencom.com. Aquí lo pueden ver. Este es un gran libro, una gran obra, la verdad. Y miramos a fondo esto y otros temas relacionados con el aspecto constitucional.